Se puede ver, ¿no? Sí. Ya, el día de hoy es trastornos hemodinámicos. Vamos a comenzar primero con los capilares. Flavia, ¿qué es un capilar? Es un vaso sanguíneo, pero muy pequeño. Sí, Flavio. Ya, y Yari. O sea, lo que sepas, lo que te acuerdes. Ya, no hay problema. Mayra, ya. Chicos, acuérdense que no solo estar con, o sea, presentes en la reunión cuenta como asistencia, también la participación y la cámara, porque nos piden eso. Ya, entonces el capilar va a ser, como lo dijo Flavia, un componente de nuestro sistema arterial, de nuestro sistema sanguíneo, que va a ser considerado el más pequeño. Y acá se va a dar algo interesante, que va a ser el sitio donde vamos a tener el cambio entre la sangre oxigenada a la sangre venosa. Es por eso que en el capilar se pueden observar los extremos arteriales y los extremos venosos. Ahora, como previas, básicamente al tema, vamos a tener que en los capilares se puede dar fugas de líquidos, que es lo que vamos a conocer como edemas. ¿Ok? El agua, el líquido corporal, va a estar distribuido en el cuerpo en determinadas cantidades y este líquido que está dentro de los capilares generalmente se mantiene dentro de estos a no ser que, como les digo, hay una fuga, ¿no? Entonces, antes de comprender todo esto, y quiero que presten atención, bastante atención acá, porque de esto depende como que todo el tema, son las fuerzas de Starling que se dan a nivel de los capilares. Vamos a tener la presión hidrostática, la presión oncótica, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica tisular. A ver, para definir la presión hidrostática, tanto, o sea, la hidrostática como la hidrostática intersticial va a ser la fuerza que va a ejercer el agua para moverse de un compartimiento a otro, ¿no? En este caso, la hidrostática va a ser la del capilar que va a hacer fuerza para salir al tejido circundante. Mientras que la presión hidrostática intersticial va a ser el líquido que se encuentra en el tejido circundante en el intersticio que intenta ingresar al capilar. Hasta ahí claro, ¿no? Ok. Luego vamos a tener la presión oncótica y la presión oncótica tisular, que va a ser la presión dada por los osmoles que se van a encontrar en los capilares, o lo podríamos poner como las proteínas, todo aquello que de cierta forma jale agua. Entonces, la presión oncótica va a estar dentro del capilar y va a ser lo que va a jalar el agua hacia adentro. Mientras que la presión oncótica tisular es cero porque en el intersticio no hay proteínas. Entonces, lo voy a anotar acá para que se vea mejor. Ya. Vamos a tener nuestro capilar. Sí se ve el dibujito, ¿no? Ya, perfecto. Nuestro capilar y con las fuerzas. La presión hidrostática acá adentro, que es el agua o el líquido que va a intentar salir. Ahí se ve bien con la flechita. Ahora, la presión hidrostática intersticial va a ser el líquido que va a intentar ingresar. Ahora, la presión oncótica van a ser los osmoles o aquellas... en el tema lo definen como las proteínas, pero en el libro también se mencionan osmoles y otras sustancias. Va a ser lo que de cierta forma va a jalar el agua dentro del capilar. Ahora, cuando este equilibrio se rompe, se van a dar los trastornos hemodinámicos. Hasta ahí está claro, ¿no, chicos? Ya, perfecto. Ahora, como les decía, el líquido en el cuerpo va a estar distribuido en distintos compartimientos, ¿no? Vamos a tener que el 60% de nuestro cuerpo es agua, en la cual se va a dividir en líquido extracelular e intracelular.
intracelular va a ser el 65% y el extracelular el 35%. A su vez, el extracelular se va a dividir como plasmático o intersticial. El plasmático es el 7% y el intersticial el 28%. Ahora, no se preocupen mucho por los números exactos porque, por ejemplo, el líquido plasmático también lo suelen poner como 5%, pero es más que todo para que vayan sabiendo. Ahora, los ejemplos de derrame son los que afectan a la cavidad pleural, como el hidrotórax, a la cavidad pericárdica, hidropericardio, la cavidad peritoneal, hidroperitoneo o ascitis. Ahora, la nasarca va a ser un edema generalizado grave caracterizado por una grave tumefacción de los tejidos subcutáneos y acumulación de líquidos en las cavidades corporales. ¿Qué quiere decir un derrame? Flavio, ¿sabes qué es un derrame? Ah, creo que tendría que ver con el ingreso de líquido en un lugar donde no debe. Sí, sí. Básicamente es que el líquido sale hacia una cavidad corporal, es decir, como dice Flavio, a un sitio al que no debería estar, por ejemplo. En un edema suele haber una extravasación del líquido hacia el tejido circundante, mientras que en el derrame a un espacio, como lo vemos acá, ¿no? En nuestro pulmoncito, que se llena de líquido, se considera un derrame pleural, porque esta es una cavidad. A diferencia de eso que son espacios, son tejidos mismos. Ya. Ahora, estas imágenes que tenemos hacia la izquierda, esperen, voy a borrar los dibujitos, son edemas que se suelen dar por distintas patologías, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener un edema periorbitario, acá vamos a tener una ascitis y acá vamos a tener un signo de la fobia positivo, que significa que va a haber un edema, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las causas del edema? Uno, aumento de la presión hidrostática. Y Yari, ¿por qué crees que si aumenta la presión hidrostática va a haber un edema? porque está ejerciendo fuerza hacia afuera. Ajá, exacto. No se confundan, ¿ah? Hidrostática e hidrostática intersticial. Hidrostática es hacia afuera, hidrostática intersticial hacia adentro. Justamente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, las alteraciones del retorno venoso como una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, una cirrosis hepática, una obstrucción o compresión venosa como una trombosis o la presión externa por una masa, la inactividad de las extremidades inferiores con posición hacia abajo prolongada. Por ejemplo, no sé si alguna vez han viajado sentados por mucho tiempo y al pararse han sentido como que sus piernas están más hinchadas. Suele pasar más en las personas mayores, pero también, o sea, en las personas jóvenes se puede dar, ¿no? Esto es justamente un edema porque toda la presión está cayendo sobre las venas y el líquido está saliendo. Y también vamos a tener causas arteriales, ¿no? Como la dilatación arteriolar dado por el calor o la disregulación neurohumoral. Luego, vamos a tener la reducción de la presión oncótica del plasma. Mayra, ¿por qué crees que se da edema si se reduce la presión oncótica del plasma? Bueno, Flavio. Allá Podría porque haber, explicas, allá, Flavio o Flavio, Flavia. allá, allá, bueno, bueno, como dijiste tú, dentro del capilar están los osmoles o las proteínas, entonces van a tratar de jalar el agua hacia adentro, entonces si aumenta esa presión va a haber una mayor cantidad de agua que está ingresando, por lo tanto va a haber un edema, ¿no? Ajá. Pero si hay una reducción de la presión oncótica, es que ya no van a estar esas proteínas, ¿no? Entonces el agua ya no va a querer ingresar. Ah, ya. Ya. Sí, pero estaba bien igual la definición, solo faltaba que la reducción, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a tener esos casos? Por ejemplo, en las glomerulopatías con pérdida de proteínas. Acá ya estamos viendo pérdida de proteína como el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una glomerulopatía donde básicamente en el riñón se deja, o bueno, en el espacio del filtro en el riñón
deja que pasen las proteínas, ¿no? Porque esos espacios que hay se han abierto. Luego, eh, vamos a tener una menor síntesis de proteínas como las hepatopatías avanzadas, la malnutrición, obviamente porque si no estás bien nutrido, las proteínas no van a poder estar cumpliendo su función correcta, ¿no? Y luego gastroenteropatía con pérdida de proteínas, como el menetrier infantil. Ahora, ¿esto qué va a causar? Una hipoperfusión renal, luego un hiperaldosteronismo secundario y una exacerbación del edema. Flavio, ¿cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Flavio o Flavia? Flavio. Ah, no me acuerdo. Ya. ¿Y Yario? Tampoco me acuerdo. Ya, no se preocupen, chicos. Vamos a tener nuestro hígado. Ya, perdón el dibujo, pero es lo máximo que puedo dar. Lo di todo. Y nuestro riñón. ¿Ok? Eh, ahora, cuando digamos reduce el volumen sanguíneo, hay una hipoperfusión renal, vamos a tener que se va a activar el sistema renina-angiotensina. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener primero el angiotensinógeno. Perdón los dibujos, chicos, pero es todo. Ese angiotensinógeno va a pasar a angiotensina 1. El angiotensinógeno se produce en el hígado. Pero ¿por quién pasa angiotensina 1, Flavia? Por la renina. Exacto, por la renina. Ahora, de angiotensina 1, ¿cómo pasa a angiotensina 2? Flavio, ¿Podría repetir, porfa? de angiotensina 1, ¿cómo pasa a angiotensina 2? Por la ECA, si no me equivoco. Sí, exacto, por la ECA. Ahora, ya tenemos nuestra angiotensina 2, ¿no? A partir de ahí, lo que el cuerpo va a hacer es eh, guardar líquidos, es evitar que se siga perdiendo líquidos, por ejemplo, a través de la orina. Entonces, una vez que este líquido ha sido guardado, por así decirlo, el volumen sanguíneo debería elevarse, ¿no? Porque es justamente lo que tenemos acá, que hay un volumen sanguíneo disminuido porque el agua se está filtrando hacia el exterior, hacia los tejidos. Sin embargo, por esta misma condición por la que no hay las suficientes proteínas, el agua que el cuerpo va a seguir guardando no va a servir de nada porque va a seguir filtrándose hacia el exterior. Entonces, justamente les digo que por eso va a haber una exacerbación del edema. ¿Por qué? Porque al haber la hipoperfusión renal, el cuerpo va a decir, pucha, no, el volumen sanguíneo ha disminuido, entonces voy a guardar más agua, voy a ingresar más agua, pero esta agua va a seguir filtrándose hacia el exterior, o sea, hacia nuestros tejidos, hacia el intersticio, y se va a exacerbar el edema. ¿Se entendió, no? Dedito. Ya. Luego vamos a tener la obstrucción linfática. Esta pregunta, por ejemplo, les ha venido en su pretest, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas? Glomerulopatías con pérdida de proteínas. Ah, no, lo he puesto mal acá, chicos. Se ha copiado. Bueno, básicamente, cuando hay una obstrucción linfática, es lo que dice, ¿no? El drenaje linfático va a estar obstruido y por ende, el líquido, al estar tapado, al no poder seguir su flujo normal, va, por así decirlo, acumularse, ¿no? Esto va a causar que se filtre hacia el exterior. ¿Cuándo pasa eso? En la filariasis, por ejemplo, el parásito, ¿no? El edema se va a dar en extremidades inferiores y en los genitales. Se va a dar la elefantiasis. Esta imagen que vemos acá va a ser lo que es una elefantiasis, causado por la filariasis, ¿no? Ahí vemos cómo ha habido un edema y cómo el pie se ha tornado con este aspecto grisáceo. Luego, la cuarta causa de edema va a ser la retención de sodio. ¿Y por qué? Por la ingesta excesiva de sal con insuficiencia renal, luego la disminución de la excreción renal de sodio, la hipoperfusión renal y el aumento de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona. Lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, el agua, o bueno, va a haber una mayor retención de sodio, va a funcionar más el sistema renina-angiotensina, lo que hemos visto, eso va a causar que el edema incluso se agrave. Y
la última causa de edema, la inflamación. Puede haber inflamación localizada como la celulitis o una inflamación crónica o generalizadas como una sepsis. Ahora, Flavia, todo lo que recuerdes, ¿qué vías causan el edema? Está la linfática que mencionaste, Ujú, también está la retención de sodio y, y bueno, ay, bueno, lo que explicaste de la hipoperfusión renal, ujú. Pero no es sí, hipoperfusión renal per se. sí, solo que es como lo que causa, ¿no? Para que haya edema por el renina angiotensina aldosterona y de ahí ya no me acuerdo de la término. Ajá, está bien. ¿Y Yari, cuáles eran? Inflamación, aumento de presión hidrostática Ajá, y la obstrucción linfática, la retención del sodio y la reducción de la presión oncótica del plasma. exacto. Esos son los cinco, ¿no? Acuérdense, el aumento de la presión hidrostática porque el agua va a salir. Ya después se aprenden bien las causas. La reducción de la presión oncótica del plasma, porque acuérdense, las proteínas no van a poder seguir jalando el agua hacia adentro, la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. Ahora, las vías que causan el edema sistémico. Acá tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la malnutrición, la disminución de la síntesis hepática y el síndrome nefrótico. Ahora, ¿por qué una insuficiencia cardíaca va a causar esto? Porque uno va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Entonces, como les he explicado, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber una mayor retención de sodio y agua y un incremento del volumen sanguíneo, que a su vez va a llevar a el edema. A ver, el aumento de la presión hidrostática capilar también va a llevar al edema. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, esto va a causar que el corazón obviamente no pueda expulsar toda la sangre y quede como... Y aún quede sangre en el corazón. Ahora, esta sangre en el corazón va a incrementar la presión hacia atrás, un flujo anterógrado. Esto se los van a enseñar o bueno, si ya lo han llevado en fisiología. Este incremento del flujo anterógrado va a subir la presión y ya es, o sea, si sube la presión en las venas, esto va a empezar el líquido va a empezar a salir, ¿no? Ahora, la malnutrición, la disminución de la síntesis hepática, el síndrome nefrótico. Disminuye la albúmina plasmática, la proteína más común o que está en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Disminuye la presión oncótica osmótica del plasma y se causa edema. Ahora, acá vamos a ver la morfología del edema. Uno, tenemos que tener en consideración, esta pregunta también les ha venido en su pretest, que el edema va a ser un trasudado bajo en proteínas. Si hay una inflamación, se va a considerar exudado. O sea, un edema normalmente es trasudado y cuando hay inflamación va a ser exudado. Ahora, se puede ver en la imagen, el sano se mantiene en equidad la presión hidrostática con la presión coloidosmótica, las proteínas plasmáticas van a estar fluyendo normalmente, va a haber una ausencia del flujo neto o la fuga de proteínas. Ahora, en el exudado que vamos a ver, una inflamación. ¿Por qué? Porque va como, a ver si recuerdan nuestra clase de inflamación. eh, ¿por qué ocurría la apertura de los espacios interendoteliales? ¿Quién se atreve antes de que los llame? Ya, Flavio, ¿por qué se abrían los espacios endoteliales? No me acuerdo sinceramente. Flavio, Ya, a ver, voy a explicarlo con mi idea. Me acuerdo que tenía que ver la histamina o no, y eso como que provocaba que se abrieran la pared, bueno, la membrana causando que las endotelinas, algo así me acuerdo. el endotelio, ajá. Ya. ¿Y Yari?
No, no me acuerdo bien. Ya. Y justamente, ¿no? Por todo el tema de la inflamación, porque los leucocitos liberan sus mediadores, también porque los leucocitos tienen que dar esta migración. Tenemos esta apertura en los espacios interendoteliales. Justamente también por eso les quiero dar el repaso, porque la memoria es frágil, chicos, y sobre todo en vacaciones, que no es algo en lo que estemos tan metidos, se nos olvida al toque. Es por esto que también tienen que darle su revisada 2, 3 días después de que lo leen para que refresquen la memoria. Ahora, justamente en el exudado vamos a tener que es rico en proteínas, puede contener leucocitos y eritrocitos, porque está fugándose todo, porque las aperturas justamente del endotelio se han abierto y por ahí puede escapar todo. Ahora, el trasudado, que es como les digo, característico del edema, va a ser pobre en proteínas, va a tener pocas células y va a ser más que todo líquido. Acá vemos, ¿no? La disminución, por ejemplo, de la presión coloidosmótica, aumento de la pérdida de las proteínas como nefropatía, malnutrición proteica, el kwashiorkor y la fuga de líquido. O, por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática, que es una obstrucción al flujo venoso en una insuficiencia cardíaca congestiva. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo hay un incremento entre los espacios, ¿no? Justamente de las células, porque acá vemos el edema. Ya. Luego tenemos la hiperemia y la congestión. La hiperemia y la congestión van a parecerse, pero no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la hiperemia va a ser un proceso activo, va a ser el aumento del flujo sanguíneo hacia una zona determinada y va a estar caracterizada por el color rojo. Entonces, acuérdense, hiperemia, proceso activo, va a ser el aumento del flujo sanguíneo y va a estar caracterizado por un color rojo. Mientras que la congestión va a ser un proceso pasivo porque va a haber una reducción del flujo de salida de la sangre y por ende va a tomar un color rojo azulado. ¿Sí se entiende, no? Ya. Chicos, no se olviden, si no se entiende algo, me lo pueden decir al instante para explicarlo de otra forma y que lo entiendan, porque al final de todo es para que todos entendamos, ¿no? Y todos lleguemos recontra bien. Ya. Ya habiendo terminado con lo anterior, pasamos a la hemostasia. Pero antes, Flavio, ¿cuál es la diferencia entre hiperemia y congestión? Ya, la hiperemia tengo entendido que es activo y es el aumento del flujo sanguíneo y la congestión es pasivo y tiene que ver con la reducción del flujo de salida. Ajá, o sea, básicamente la sangre ya no va a poder seguir saliendo, ¿no? Por una obstrucción, por ejemplo, y toma el color que se menciona. Ya está. Después les pregunto esto para que se acuerden de nuevo. Ahora vamos a tener la hemostasia. La hemostasia, chicos, se da cuando hay una lesión, ¿no? Entonces lo que el cuerpo intenta hacer es que deje de escapar la sangre. Acá tenemos el endotelio, por ejemplo, si se sigue el puntero, tenemos el endotelio que está continuo hasta que llegamos a la zona de lesión y por esta zona de lesión puede escapar todo. Entonces el cuerpo recurre a la hemostasia para evitar que se siga dando esto. Ahora, la hemostasia va a constar de 4 pasos: la vasoconstricción, la hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la estabilización del coágulo. Comenzamos con la vasoconstricción, que va a ser gracias, uno, a una vasoconstricción refleja por el sistema simpático y a la liberación de la endotelina. Eso es fija, que la endotelina es el mayor vasoconstrictor del cuerpo, ¿ok? Entonces ya tenemos que primero se está reduciendo el flujo sanguíneo por la vasoconstricción. El cuerpo está disminuyendo el flujo sanguíneo a través de la vasoconstricción refleja y la liberación de endotelina. Ahora, al disminuir el flujo sanguíneo, ya podemos pasar a la hemostasia primaria. Para esto, vamos a tener que en la zona de la lesión se va a exponer el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand va a interactuar con el colágeno y la glucoproteína 1B en las plaquetas. Esto nos va a llevar a la adhesión plaquetaria. Una vez que la plaqueta se adhiere, gracias al factor de von Willebrand, va a sufrir un cambio de forma a una especie aplanada, lo que le va a permitir agregarse en mejor forma.
Una vez que tiene esta forma aplanada, va a comenzar a liberar gránulos de adenosindifosfato y tromboxano A2. Esto también va a permitir el reclutamiento de más plaquetas para que se forme el tapón hemostático primario, la agregación. Hasta ahí se entiende, ¿no? Ya. ¿Puedes Eh, volver a explicar la hemostasia primaria, por favor? ya normalazo. Tenemos nuestra lesión acá. Esta lesión lo que hace es exponer el factor de von Willebrand. No lo he subrayado bien, pero ya. El factor de von Willebrand, que se encuentra ahí bajo el endotelio. A este factor de von Willebrand se le van a unir las plaquetas, como interactuando con el colágeno y su glucoproteína 1B. Está acá. Ahora, una vez que ya ha habido esta adhesión plaquetaria gracias al factor de von Willebrand, su glucoproteína 1B y el colágeno, las plaquetas van a sufrir un cambio conformacional de lo que son, o como se ve en la imagen, redonditos, van a pasar a ser aplanados. ¿Para qué aplanados? Para que puedan agregarse de mejor forma, ¿no? Para que el tapón funcione en mejor forma. Una vez que ya tienen esta forma aplanada, van a liberar gránulos, adenosina difosfato, tromboxano A2, ¿para qué? Para reclutar más plaquetas. O sea, van a llamar a más plaquetas que al seguir llegando van a seguir cambiando su forma y van a formar el tapón hemostático. ¿Se entendió ahora sí? Ok, perfecto. Luego de esta hemostasia primaria, vamos a tener la hemostasia secundaria, que se da al mismo tiempo, de cierta forma. Acá lo que pasa es que vamos a tener el factor tisular y la expresión de complejos de fosfolípidos. Entonces, este factor tisular, a través de la vía de la cascada de coagulación, que ahorita lo vamos a ver, va a llevar a la activación de la trombina, que va a polimerizar la fibrina. Es decir, imaginen que todo esto hasta ahora es una casa solo de ladrillos, o una pared de ladrillos, mejor dicho, que está evitando el paso todavía de la sangre. Sin embargo, si no cuenta con la fibrina, que va a ser el cemento, entre comillas, no va a tener la suficiente dureza, la suficiente fuerza para evitar que siga escapando todo, ¿no? Entonces, lo que el cuerpo en su inteligencia hace es polimeriza la fibrina para que, como les digo, actúe en una especie de cemento y ya se dé la hemostasia secundaria, ¿no? Ya se tenga el coágulo completo, ya se tenga el tapón, porque en la hemostasia primaria todavía no es lo suficientemente resistente. Gracias a la fibrina, en la hemostasia secundaria ya lo es. Y por último, tenemos la estabilización del coágulo, que uno se va a dar la contracción de las plaquetas y enlace cruzado covalente en la fibrina para darle aún más resistencia, gracias al factor 13A. Ya, hasta ahí se entiende los pasos de la hemostasia. Ya, perfecto. Ahora, recuerden que como todo en el cuerpo, si es que no funciona correctamente, vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener síndromes determinados. Ahora, esperen un ratito mientras lo borro. Ya. Ahora, por ejemplo, si no funciona el factor de von Willebrand, Flavio, ¿en qué hemostasia o en qué paso de la hemostasia actúa el factor de von Willebrand? En la primaria. ¿Y con quién interactúa? Ah, según lo que he apuntado, tiene que ver con que atrae a las plaquetas a través de su unión con ese colágeno con glucoproteína 1B. Sí. Esto hace que... Bueno, ¿sigo o no? No, hasta ya sabían, solo quería saber cómo Ya. interactuaba con las plaquetas. Y bueno, cuando hay un déficit del factor de von Willebrand, vamos a tener la enfermedad de von Willebrand. Ahora, si por ejemplo hay un error o hay un déficit del complejo de la glucoproteína 2B3A, vamos a tener el déficit de la trombastenia de Glanzmann. Y por ejemplo, si en el otro lado tenemos una disminución, un déficit de la glucoproteína 1B, vamos a tener el síndrome de Bernard-Soulier. Eso no está en su teoría, si no me equivoco, es del libro directamente, pero siempre es importante que lo sepan por tanto seminario como práctica, ¿no? No, no solo se estudia por la nota, sino por ser buenos médicos.
Ya. Y ya hemos llegado a la cascada de coagulación. Ahora, siempre se va a presentar la cascada de coagulación, o siempre que lo busquen, o si ya lo han buscado, generalmente nos mencionan la vía intrínseca y la vía extrínseca, que es sí lo que puede ocurrir, pero es una coagulación en el laboratorio, como nos enseña esta imagen. ¿Por qué? Porque se llega a diferenciar estas dos vías a partir de, por ejemplo, la vía intrínseca, siempre que se le agrega una superficie con carga negativa, como las cuentas de vidrio, y la vía extrínseca, siempre que se le agrega factor tisular. A diferencia de lo que pasa realmente en el cuerpo, que es, o sea, comienza de cierta forma con la vía extrínseca a partir de una lesión vascular, pero no está separada. Las dos vías convergen en el cuerpo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Solo es saber que en el laboratorio o, bueno, en la explicación de siempre nos van a decir, hay estas dos vías, la intrínseca, la extrínseca y la común. Pero en el cuerpo lo que pasa es que esto es uno solo. ¿Te ha entendido, no? Lo que quiero decir. Ya. Pero es igual importante conocer las dos vías porque lo preguntan. En la coagulación en el laboratorio, es decir, en la vía intrínseca, comienza con que una superficie con carga negativa, como las cuentas de vidrio, van a activar al factor 12. Entonces se va a convertir en 12 activado. Este 12 activado va a activar al 11, que se va a convertir en 11 activado, y este a su vez al 9, que se va a convertir en 9 activado, junto a su cofactor, el 8A. Este va a ser el complejo tenaz. 9A con 8A, y estos van a activar al factor 10. Este factor 10 junto a su cofactor 5A van a convertir la protrombina en trombina. ¿Y cuál es la función de la trombina? Escindir el fibrinógeno para que funcione o bueno, se formen coágulos de fibrina. Flavia, ¿qué dije que era la fibrina en la hemostasia? Dijiste que era para estabilizar, bueno, no antes de estabilizarlo, porque supuestamente era un cemento, ya que hay una pared de Ajá. ladrillos y la fibrina sería como que le da la resistencia y la fuerza para que no se derrumbe. Exacto, es la mejor forma de entenderlo, o bueno, yo siento que es la mejor forma de entenderlo porque la fibrina es la que le va a dar esa estabilidad, esa dureza al coágulo. Y luego vamos a tener la vía extrínseca que comienza con el factor tisular que se expone al igual que el factor de von Willebrand en el endotelio o debajo del endotelio. Este interactúa junto al factor 7A, se forma este complejo factor 7A con el factor tisular que van a activar al factor 10. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la vía intrínseca y la extrínseca. Pero como les dije, en el cuerpo no sucede eso, no sucede que o se puede activar la intrínseca o la extrínseca, todo funciona de una misma forma, pero siempre se comienza con la vía extrínseca, porque se tiene la lesión en la lesión vascular y va a haber una exposición del factor tisular. El factor tisular que le sigue, acuérdense, el 7A. Este 7A, de cierta forma, va a interactuar también con el 9 al 9 activado y se va a formar el complejo tenaza. Entonces, este complejo tenaza nos va a llevar al 10 activado con su cofactor el 5 activado que ya lleva la protrombina a trombina. Pero es importante que sepan esto, que durante este paso, de cierta forma, espérense, este paso todavía es muy, lo vamos a poner como paso uno, ¿ok? Durante este paso uno, la cantidad de trombina que se libera es muy poca, al igual que de fibrinógeno y coágulo de fibrina. No es suficiente para cumplir la demanda del cuerpo. Entonces, la trombina va a actuar como un activador, también se puede decir, y nos va a llevar este segundo paso. Perdón si se mezcla así, pero ya. Se ve, ¿no? Como que este segundo paso. Ya. Este segundo paso donde la trombina va a activar al 9 en 9 activado, perdón, al 11 en 11 activado y que va a activar a su vez al 9. Y también va a actuar junto al cofactor 8A para formar el complejo tenaz. Y aquí sí ya se va a dar toda una explosión de trombina y una explosión de coágulos de fibrina. ¿Se entendió, no? Que primero es como que hay muy poca cantidad
y la trombina se encarga de aumentar la cantidad de todo esto, pero todo sigue yendo por el mismo orden. ¿Sí se entiende, no, chicos? Háganme así o les explico de nuevo, porque es bastante pesadito. Disculpa, una última explicada, por favor. Ok, ¿de qué? ¿De la intrínseca, coagulación en vivo, de qué? No, de lo O de... último, de la extrínseca. Ok, eso se puede borrar todo el trazo, recién me doy cuenta. Yo. Vamos a tener la lesión vascular, la vía extrínseca, como les digo, que nos va a llevar a la activación de la protrombina y la trombina. Hasta acá, tomémoslo como paso uno, ¿ok? Ahora, esta trombina va a estar en muy poca cantidad. Esperen, el paso uno. Esta trombina que se va a generar de la primera exposición va a estar en muy poca cantidad y por ende el fibrinógeno que se escinde en fibrina va a estar en baja cantidad. Para esto, o sea, para que aumenten las cantidades de trombina y luego de la fibrina, la trombina también va a interactuar con el factor 11 y con el cofactor 8A. No le, esperen, quiero ver si le puedo cambiar el color ya, sí se puede. Acá, ahí está mejor. ¿Ven estas rayas que le siguen? Ahí tenemos un segundo paso que va a ser una amplificación o lo que la trombina nos va a permitir, una explosión de trombina. O sea, la trombina va a actuar de forma positiva, como un feedback positivo sobre sí misma a partir de los factores. ¿Sí se entiende mejor? Ok, perfecto. Ahora, es importante también que sepan que los déficits de estos factores van a llevar a hemorragias o a determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, déficit en el factor 5, en el factor 7, en el 8, en el 9 y en el 10, sí nos van a dar hemorragias moderadas y graves, o sea, un déficit en estos factores. Ahora, un déficit de protrombina en el cuerpo va a ser incompatible con la vida. Si nos falla la protrombina, no podemos vivir. Un déficit, un error en el factor 11 nos va a dar una hemorragia leve, mientras que el factor 12 no va a tener ninguna función, es decir, nos puede faltar y no vamos a sufrir de ningún problema. Es justo lo que se mencionaba en el libro, por ejemplo, que esto em, hace que los doctores o que los investigadores estén investigando, estén viendo de mejor forma cómo funciona el factor 12 y cuál es su papel. Porque, como les explico, se ha observado que si es que falta el factor 12 no suele ocurrir nada en nuestro cuerpo. ¿Qué factor está dañado o no funciona en en el síndrome de von Willebrand? En el factor de von Willebrand, ¿Así se llama? sí, Ah, estos son los factores que causan la coagulación. A ver, esperen. A ver, voy a volver a explicar esto si no, porque creo que te ha confundido un poquito. Lo que pasa es que en el endotelio, cuando se rompe, cuando tenemos este sangrado, se expone desde dentro del endotelio el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand no va a causar nada más que la adhesión de la plaqueta. O sea, va a ser de cierta forma una manito que hace que la plaqueta se una. Y ahí queda. No es un factor, a diferencia de los factores de coagulación, que es lo que estamos viendo acá, que van a causar que se escinda la protrombina en trombina y esa trombina escinda el fibrinógeno en coágulos de fibrina. O sea, son dos funciones separadas, mientras que la cascada de coagulación es para que en este sitio se polimerice la fibrina o el fibrinógeno pase a fibrina y se dé esta resistencia estructural. El factor de von Willebrand va a causar la adhesión plaquetaria, que las plaquetas vengan y se adhieran al endotelio y ahí se queden. ¿Se entendió? Ya. A veces, como todo dice factor, esto sí es bastante confuso, pero sí, es por eso importante ahorita tenerlo como bien claro, para poder después estarlo repasando y no confundirse. Y acá justo lo que les mencionaba, ¿no? La trombina va a tener un montón de papeles. Uno, la escisión del fibrinógeno en fibrina.
Luego, la activación del factor 13 en 13 activado. Luego, la agregación y desgranulación plaquetaria a partir del tromboxano A2, la activación de los monocitos, la activación de los linfocitos y la adhesión de neutrófilos. Entonces vemos que la trombina tiene un montón de roles dentro del endotelio, dentro de nuestro cuerpo. Y por último tenemos el sistema fibrinolítico. ¿Qué es lo que pasa? Que este trombo, una vez que ya se ha reparado el endotelio, ya se debe disolver, porque no puede estar para siempre ahí, porque puede causar anomalías, ¿no? Puede causar un émbolo, se puede desprender y todo esto, entonces se necesita desintegrar. Entonces, para esto tenemos a la plasmina. Acuérdense, sistema fibrinolítico, plasmina. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, al activador del plasminógeno tisular TPA y la urosinasa, que lo que hacen es activar también la plasmina y que este coágulo se libere, no se rompa. Bueno, no es romperse per se, es desintegrarse, porque romperse causaría émbolos. En cambio, esta desintegración es una desintegración controlada por el cuerpo que no va a causar daños. Ahora, si por ejemplo ponemos un inhibidor del activador de plasminógeno, ya no se va a dar esta fibrinolisis, porque se está inactivando el TPA. Y en el plasma también vamos a tener la alfa-2 antiplasmina, que va a unirse a la plasmina y evita que esta funcione. Creo que se entendió todo de acá, ¿no? Ok, solo es, como les menciono, un sistema que causa la fibrinolisis y a la par va a tener un sistema que evita que se esté dando la fibrinolisis, ¿no? Porque también esta fibrinolisis no puede estar activada todo el rato porque si no el coágulo no funcionaría adecuadamente, ¿no? Ya. Ahora pasamos a los trastornos hemorrágicos, que es lo que les he dicho cuando tenemos anomalías a nivel de todo este sistema. Comenzamos con las hemorragias anómalas, que puede ser la alteración que se encuentra en los vasos, las plaquetas o los factores de coagulación. Ahora, la relevancia de estas hemorragias va a depender del volumen, la velocidad y la localización. Luego vamos a tener alteraciones de la hemostasia primaria, defectos en las plaquetas o en el factor de von Willebrand. Porque acuérdense, en la hemostasia primaria, ¿a quién tenemos de estrellas? Al factor de von Willebrand y a las plaquetas. Y luego vamos a tener, esto ha venido en el examen, entonces esto acuérdense o también repásenlo y apréndanselo bien. Eh, las manifestaciones clínicas, vamos a tener a las petequías que van a medir de 1 a 2 milímetros en la piel, las púrpuras que van a ser mayores a 3 milímetros y la equimosis de 1 a 2 centímetros. Flavia, si tenemos una alteración a nivel de la hemostasia primaria, ¿sobre quiénes va, o sea, sobre quiénes se va a dar esta alteración? Ah, dijiste que sobre el factor de von Willebrand o las plaquetas. Exacto. Luego vamos a tener el trastorno hemorrágico, perdón, las alteraciones de la hemostasia secundaria, acá debería decir secundaria, que van a ser defectos en los factores de coagulación. Porque acuérdense, en la hemostasia primaria se dan las plaquetas y el factor de von Willebrand, pero en la hemostasia secundaria es cuando ya llega todo el factor de coagulación o la cascada de coagulación que ya hemos visto. ¿Y qué podemos observar acá? El hematoma, la hemartrosis. Y luego vamos a tener alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños, como la vasculitis o la amiloidosis. La amiloidosis es el depósito de cuerpos amiloides en los vasos. Acá vamos a tener la púrpura palpable, por ejemplo, o la equimosis también. Y esto nos lleva a la trombosis. Acá se nos presenta la triada de Virchow. La lesión endotelial, el flujo sanguíneo anómalo y la hipercoagulabilidad van a llevar a la trombosis. Esto apréndanselo bien sí o sí, porque es recontra importante. A ver, uno, la lesión endotelial. ¿Por qué creen que la lesión endotelial puede llevar a la trombosis? Y Yari.
por la salida de sangre. Sí, pero ¿por qué más? No sé. Está bien. Sí, justamente o sea, por la lesión que se está dando, vamos a tener los mediadores inflamatorios, vamos a tener la, lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que pasa cuando hay una lesión endotelial, los coágulos. Entonces, toda esta lesión endotelial va a predisponer a una trombosis. Esto lo van a llevar en fisiopatología también. Luego, la hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque este estado va a permitir la formación extensa de coágulos en el cuerpo. Y obviamente, si hay más coágulos, hay mayor probabilidad de que uno de estos se rompa y formen un trombo. Y el flujo sanguíneo anómalo. Acuérdense que la turbulencia se va a dar en la circulación arterial y la estasis en la circulación venosa. Esos van a ser los flujos sanguíneos anómalos: turbulencia en circulación arterial y estasis en circulación venosa. Se entendió la tríada de Virchow, ¿no? Flavio, ¿cuáles son los tres componentes de la tríada de Virchow? Ya, es lesión endotelial, hipercoagulación y flujo sanguíneo anómalo. Perfecto. Y acá tenemos las causas, ¿no? Las primarias, las secundarias, eso lo he sacado de su teoría. Por ejemplo, las causas primarias van a ser las genéticas y siempre las causas secundarias van a ser las adquiridas. Esto, acuérdense en todo, siempre primario se refiere a algo genético y secundario a algo que se adquiere. A ver, comúnmente vamos a tener mutación del factor 5, el factor de Leiden, mutación de la protrombina, el incremento o sea, acá se da un incremento de la protrombina, el incremento de los niveles de los factores 8, 9, 11 o fibrinógeno. Luego, más raro van a ser deficiencias de antitrombina 3, de la proteína C, de la proteína S. Y muy raro, defectos fibrinolíticos o la homocistoinuria. Luego, secundarios, vamos a tener los factores de riesgo para la trombosis, ¿no? Por ejemplo, quedarse mucho tiempo inmovilizado o en cama, infarto de miocardio, fibrilación atrial, daño en el tejido, cáncer. Luego, otros factores van a ser las cardiomiopatías, el síndrome nefrótico. Entonces, como estamos viendo, todo lo que pueda afectar de cierta forma nos puede llevar a una trombosis. Todo lo que pueda actuar a nivel del sistema cardiovascular nos puede llevar a una trombosis. Ahora, ¿cuál es la morfología de la trombosis? Se puede dar a cualquier nivel del sistema cardiovascular, en cualquier parte. Y va a depender de su origen, ¿no? No es lo mismo un trombo a nivel, o bueno, del sistema venoso a un trombo que se origina en el corazón, más que todo por las manifestaciones que esto va a ofrecer. Vamos a tener, por ejemplo, los trombos arteriales que van a tener un crecimiento retrógrado, pues inician en áreas de turbulencia y se observa en pacientes con arteriosclerosis. ¿Qué es lo que pasa? En cierta zona de la arteria, digamos, se está formando ah, esta placa, entonces va a haber un flujo turbulento. Este flujo turbulento puede causar, por ejemplo, una lesión y posteriormente el coágulo, ¿no? Y que luego este se desprenda y forme un trombo. Luego, en los trombos venosos va a ser en dirección del flujo. ¿Entienden? En trombos arteriales hacia atrás y en trombos venosos hacia adelante. Ahora, algo importante es que macroscópica y microscópicamente se van a observar las líneas de Sand. Van a ser líneas pálidas que se van a alternar con otras más oscuras. Las pálidas van a corresponder a eritrocitos de plaqueta y fibrina. Y las líneas oscuras representan las zonas ricas en eritrocitos. Entonces, y Yari, ¿qué estoy apuntando? O sea, sé que son las líneas de Sand, pero son plaquetas, eritrocitos. Las más oscuras. Ujú. ¿Y de qué está compuesto? Los puntos. Pero las pálidas son de eritrocitos de plaquetas y fibrinas. Ajá, ya la oscura es eritrocito, ¿no? La oscura son zonas ricas en eritrocitos y las líneas pálidas, eritrocitos de plaqueta o fibrina.
Está bien. Acá también se puede ver las líneas de Sand en un aneurisma aórtico. Ahora, las fases del trombo van a ser cuatro: la propagación, embolización, disolución, organización y recanalización. Entonces, ¿qué ocurre durante la propagación? Que los trombos van a aumentar de tamaño por la acumulación de más plaquetas y fibrinas. Tenemos nuestro trombo que está viajando y va creciendo o va dividiéndose, pero estas partecitas van creciendo también. Luego, la embolización, que una parte o todo el trombo se desprende y migra a otros lugares de la vasculatura. Flavia, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? Allá un émbolo es el que estaban formando cuando está el factor de von Willebrand y Al el revés, trombo ¿no? es Un trombo. perdón. Oh, Y el trombo es cuando crece y se sale de control, ¿no? Por una alteración del flujo. claro, el trombo es el que está, por así decirlo, quieto, bien, bien pegado, y el émbolo es el que se libera y tapa un lugar de la vasculatura. Ahora, la disolución. Si el trombo, por ejemplo, se acaba de formar, los factores fibrinolíticos lo van a disolver. Ahora, en los trombos más antiguos, la extensa polimerización de la fibrina hace al trombo más resistente a la proteólisis. Y por último, vamos a tener la organización y recanalización. Tenemos que los trombos más antiguos se organizan por el crecimiento de células endoteliales, células de músculo liso y fibroblastos, y que con el tiempo se van a formar canales o capilares que generan conductos en toda la longitud del trombo que restablece la permeabilidad de la luz original. ¿Qué quiere decir con esto? Lo van a ver en su clase de patología, en práctica, pero tenemos nuestro trombo, ¿no? Entonces está todo ocluido. Esperen, mejor con esto. Tenemos nuestro trombo donde todo está ocluido, pero el cuerpo sí o sí necesita de cierta forma recuperar el riego sanguíneo, ¿no? Entonces va a abrir un espacio, digamos va a ser este, en el que se va a recuperar la luz. Ahora, el problema es que este espacio va a ser mucho más pequeño que el original, pero sin embargo va a restablecer el flujo sanguíneo. En esta imagen se ve el trombo, por ejemplo. Acá creo que todavía no hay una recanalización, pero ya se observa el trombo. En las imágenes que les muestren en práctica, por ejemplo, acá se va a observar un espacio donde la luz de la arteria haya vuelto a su forma original o estar abierta, ¿no? Ya. Ahora vamos a tener la embolia, los émbolos. Vamos a tener la embolia pulmonar, la tromboembolia sistémica, la embolia grasa, la embolia aérea y la embolia de líquido amniótico. Pero antes de pasar eso, los voy a seguir aburriendo con más preguntas, chicos. Ahora, esto ya hemos visto. Mm, ya. Flavio, ¿cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado? Si no me equivoco, era que lo único que me acuerdo es que el exudado creo que era cuando había inflamación. Ujú. Claro, y de ahí lo sacas todo, Flavio, porque cuando hay una inflamación, por así decirlo, los espacios en el vaso se van a abrir y todo lo que esté adentro va a migrar hacia afuera. Entonces sacas de ahí que va a estar rico en proteínas, puede tener leucocitos o eritrocitos. En cambio, cuando es un trasudado, simplemente va a ser por la fuerza hidrostática o por la disminución de las proteínas y solo va a salir agua. Entonces, trasudado, solo líquido, pobre en proteínas y muy pocas células. Exudado, como los espacios del vaso se han abierto, va a tener células, leucocitos, eritrocitos, proteínas. A ver, Iyari, explícame la hemostasia, la vasoconstricción y la hemostasia primaria. Ya que en la vasoconstricción va a participar el sistema simpático Ujú. por la endotelina No, 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 son dos cosas distintas. para detener, ay no. Claro, primero se da una vasoconstricción refleja gracias al simpático y
al mismo tiempo se va a liberar endotelina a partir del endotelio que va a causar vasoconstricción. Entonces son dos sistemas. Hasta ahí claro, ¿no? Sí. Y Ya, la hemostasia primaria vendría a ser por una lesión, que vendría a ser el factor von Willebrand. Hay adhesión plaquetaria y se va a hacer como que un tampón para que ajá, ya no salga la sangre. el tapón hemostático primario. Entonces, acuérdese, durante todo este tiempo tenemos una lesión. Primero, el cuerpo va a causar una vasoconstricción para disminuir el flujo sanguíneo. Luego, una vez que ha disminuido el flujo sanguíneo, es decir, ya no va a poder estar, entre comillas, chorreando sangre, se va a dar la hemostasia primaria. Aquel factor de von Willebrand que se expone por el endotelio, o sea, por el daño al endotelio, se va a unir a las plaquetas y lo que ya hemos visto, ¿no? La adhesión y la agregación. Adhesión cuando las plaquetas primero llegan y se pegan, y la agregación cuando llaman a más plaquetas para que formen todo este tapón hemostático. Flavia, explícame la hemostasia secundaria y la estabilización del coágulo. Ya, la hemostasia secundaria dijiste que era más o menos simultánea porque teníamos que generar lo que es el fibrinógeno, bueno, la fibrina para lo que es el cemento de lo que ha pasado y, bueno, para que no haya hemorragia. La cosa es que esto sucede, como explicaste, que te pedí por segunda vez en la cascada, la extrínseca, que es cuando hay el primer paso, tenemos la trombina. Entonces, como hay poquita, tenemos que hacer el segundo paso, que es creo que con el factor, ay, no me acuerdo si es el 11 y el 11 activado, para que genere más trombina y de esa forma el fibrinógeno se convierte en un coágulo de fibrina. Y después de que ya es un coágulo de fibrina, tendríamos riesgo de tener un trombo y por lo que se tiene que estabilizar para impedir la hemorragia. Ajá, está bien. Justamente primero en la hemostasia secundaria, acuérdense que como en el cuerpo, en la coagulación in vivo comienza con el factor tisular, al mismo tiempo la lesión va a causar, uno, la exposición del factor de von Willebrand y la exposición del factor tisular. Ahora, el factor tisular junto al factor 7 van a iniciar toda la cascada de coagulación que va a polimerizar o va a activar la protrombina en trombina, que luego divide o escinde al fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina se va a unir dentro de todo esto y, esperen, claro, o sea, se va a unir dentro de todo esto a partir de la glucoproteína, por ejemplo, la 2B, la 3A, que va a tener mayor afinidad por el fibrinógeno. Esto va a permitir que el coágulo sea más resistente, ¿ok? Entonces, acuérdense, factor tisular va a causar toda la cascada de coagulación, que luego va a polimerizar la fibrina y esta fibrina va a actuar como, es mejor que lo entienda como el cemento de todo el coágulo. Y por último, la estabilización del coágulo, donde el factor 13A va a causar que la fibrina tenga enlaces cruzados covalentes, ¿no? Y ya todo esto va a causar un tapón mucho más duro, un tapón mucho más resistente, que lo va a estabilizar. Ya esto, ya. Flavio, explícame la coagulación in vivo y ya. Sí, la coagulación in vivo. O sea, ¿quiere que le diga los procesos, todo? Sí, o como les mencioné las dos partes, ¿no? O sea, qué pasa en la Allá, o primera y qué pasa sea, en la segunda. en la intrínseca, prácticamente inicia cuando se entra en contacto con una superficie con carga negativa, No, 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 donde la estos... in vivo, en vivo, en vivo. Ah, ya, sorry. La extrínseca, a partir del factor tisular, se activa el factor 7 a, a 7 activado. Esto ocasiona que la activación del factor 9 junto con no me acuerdo si era el 8 o 7A, Es 8, es 8. 8A, 8A, que a su vez esto activa el 10 junto con el 5A y esto convierte la protombina en trombina, pero como se menciona que sale en muy poca cantidad, esta trombina también estimula el factor 11, que esto a su vez actúa en la conversión del factor 9, haciendo que ahora sí se libere una cantidad apta
trombina. Perfecto. Sería bueno de todos modos, chicos, que al finalizar la clase o mañana, de modo que se acuerden, revisen este capítulo en el Robbins, porque si bien lo estoy explicando, o sea, lo, lo más que puedo con todo lo que les puedo mostrar, aún hay cosas que son mucho más específicas y que se entienden una vez leyéndolo, ¿no? Entonces, eso es como que una muy buena base, pero es recomendable que incrementen el conocimiento con el libro, ¿no? También para integrar de mejor forma toda esta cascada y cómo interactúa esto con la hemostasia, porque es bastante, son bastantes cosas que, o sea, llegan a saturar un poco la cabeza, ¿no? Entonces, por eso den de su leída al libro. Ya tenemos la trombina, el sistema fibrinolítico. Ya, se hace ahí todo bien. Ya, nos quedamos en embolia. Esperen, chicos. Ya. Embolia. Vamos a tener la embolia pulmonar, la tromboembolia sistémica, la embolia grasa, la embolia aérea y la embolia de líquido amniótico. Revisen bien también esa parte porque les ha venido en su pretexto. Ya, comenzamos con la embolia pulmonar. El origen va a ser en la trombosis venosa profunda, o sea, en las venas profundas. La vía va a ser de circulación derecha hacia la arteria pulmonar. La forma va a ser múltiples formas a partir de una masa única. ¿Y cómo se presenta? En la arteria pulmonar, también en forma de silla de montar, que es en la bifurcación de la arteria pulmonar o en las arteriolas. Ahora, algo importante de recordar es que los pacientes con embolia pulmonar tienen aún mayor riesgo de embolia paradójica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un émbolo que se forma. Acá tenemos nuestro corazón. Lo voy a dibujar así, chicos, pero no importa. Con nuestras cuatro cavidades. Entonces, por una comunicación interauricular, es posible que un trombo pase de la circulación derecha a la circulación izquierda. Esto es una embolia paradójica. ¿Ok? Comienza en derecha, pero por una comunicación pasa a la izquierda. Ahora, ya se entiende todo sobre la embolia pulmonar, ¿no? Ya, perfecto. Recuerden, comienza en las venas, es una trombosis venosa profunda porque llega hacia la circulación derecha, ¿no? Acá tenemos nuestra vena cava, llega a la aurícula derecha y de acá, por el ventrículo, se va a ir a los pulmones, ¿no? Y ahí lo va a ocluir. Luego vamos a tener la tromboembolia sistémica y el origen van a ser los trombos murales intracardíacos y la vía en la circulación izquierda, es decir, en la aurícula o en el ventrículo izquierdo. De acá, como saben, del ventrículo izquierdo va a salir la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, las zonas afectadas van a ser los miembros inferiores y el encéfalo, y la presentación va a ser recurrente. Luego vamos a tener la embolia grasa, esto es lo que les vino en su pretesta. Y el origen va a ser la fractura de huesos largos o quemaduras. Ahora, la vía va a ser de los sinusoides y las venas medulares que van a viajar hacia la circulación sistémica. Y las principales zonas afectadas van a ser el pulmón y el encéfalo. Y la presentación, la obstrucción mecánica y lesiones bioquímicas, porque justamente al ser grasa que se está liberando en el sistema circulatorio va a causar de cierta forma también inflamación, ¿no? Mm, esperen. Ya. Ahora vamos a pasar a los infartos, pero ahora no sé por qué no ha aparecido la diapositiva, se debe haber borrado, pero vamos a tener la embolia aérea y la embolia de líquido amniótico. La embolia aérea va a ser cuando vamos a presentar más de 100 cc de aire, por ejemplo, en nuestra circulación arterial. Esto va a causar que haya, por ejemplo, un infarto, una muerte en el corazón. He leído que, por ejemplo, cuando se encuentran en el sistema venoso no causa tanto problema como cuando está en el sistema arterial. Pero acá, por ejemplo, vamos a tener el síndrome de descompresión. ¿Qué es lo que pasa? Que los buzos, o sea, los que nadan a profundidad,
suelen entrar, ¿no? Y la presión lo que hace es que todo el aire se concentre. Entonces, estos buzos deben salir con cuidado hacia la superficie y lentamente para que la presión se regularice totalmente, porque si no, el nitrógeno, por ejemplo, va a causar burbujas de aire que los puede matar. Hay un caso de un buceador que entró a bucear hace como en el 2013, el 2015 por ahí, que la otra vez estaba viendo, que debido a que salió rápidamente, si bien no ha muerto, todo su cuerpo se ha hinchado por, por el aire, ¿no? Por el aire que se ha mantenido en sus tejidos. Y luego la embolia de líquido amniótico, que es justamente a lo que suena, ¿no? El líquido amniótico sale, viaja por la circulación y termina ocluyendo alguna parte. Luego, vamos a tener los infartos, pero antes, Flavia, ¿cuáles son los tipos de embolia? Ya, la embolia aérea, la embolia sistémica, la grasa y la del líquido amniótico. ¿Y cuál Ujú. era la anterior? Ah, y la aérea. Claro, teníamos la pulmonar, la tromboembolia sistémica, la grasa, la aérea y la del líquido amniótico. Creo que te faltó la pulmonar. La embolia aérea la repetiste 2 veces. Pero está bien, está bien, está bien. Flavio, ¿en qué consiste la embolia pulmonar? Dime todo lo que te acuerdes. Ya. Es suele ser por lo general en la venosa profunda, si no me equivoco. Un trombo venoso Y, profundo. ajá, y es de forma múltiple. Claro, ¿cuáles pueden ser las formas? Habían tres que mencioné. Sí, sí, no me acuerdo de verlo. No te preocupes. Teníamos, o sea, por ejemplo, o la presentación en todo caso, en la arteria pulmonar o también en silla de montar, que se daba en la bifurcación de la arteria pulmonar o en las arteriolas. Y Yari, ¿en qué consiste una tromboembolia sistémica? La verdad, lo único que entendí que viene en los trombos morales, Ujú. lo Ya, único que entendí. no te preocupes. Ya, comienza en los trombos murales intracardíacos, es decir, en el corazón. Ahora, va a comenzar a partir de la circulación izquierda, es decir, en la aurícula y el ventrículo izquierdo. Ahora, como está en la aurícula o en el ventrículo izquierdo, sabemos que desde esta circulación izquierda sale toda la sangre hacia el cuerpo. Entonces, si un trombo se presenta en la aurícula o en el ventrículo, va a salir disparado hacia cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque recordemos, del lado izquierdo sale hacia todo el cuerpo. Y como les digo, las zonas más afectadas suelen ser los miembros inferiores o el encéfalo. Y ya, la embolia grasa creo que se entiende, ¿no? Es por la fractura de huesos largos, las quemaduras. Ahora vamos a tener los infartos que pueden presentarse por su color o por la presencia de infección. Ahora, el color, infartos rojos, infartos blancos y por la infección si son sépticos o asépticos. Aséptico quiere decir sin infección. Ahora, los infartos rojos se van a dar por qué? Oclusión venosa, tejidos laxos, tejidos de doble circulación, tejido congestionantemente o congestionados previamente y se dan al recuperar la circulación en tejidos necróticos, es decir, cuando se restablece la circulación. Ahora, algo importante que tienen que recordar, chicos, es que los tejidos o tener en cuenta qué tejidos, órganos son de doble o una sola circulación. Por ejemplo, el pulmón va a ser de doble circulación, no va a tener ahí su arteria bronquial, a diferencia de, por ejemplo, los riñones, que solo les llega una sola vía, que es la arteria renal, ¿no? Ahí tenemos nuestro riñoncito y la única arteria que les llega es la renal. Entonces, la circulación renal va a ser una sola vía de circulación. O, por ejemplo, vamos a tener el hígado, que a partir de la vena porta va a tener su circulación doble, ¿no? Porque de acá sale su otra arteria y va a tener una circulación colateral, es decir, le va a llegar sangre desde dos lados. Entonces, si una zona se ocluye, no importa del todo porque desde la otra le va a seguir llegando sangre.
En cambio, en el riñón o en la vesícula biliar, que solo tienen una arteria que les entrega todo, si se ocluye esa arteria, significa la muerte del órgano, porque no hay otra fuente que les esté ofreciendo la sangre, ¿no? Acá vemos el infarto este, el rojo, porque esto parece un pulmón. Bueno, realmente no recuerdo qué era la imagen, chicos, pero significa que acá se restableció la circulación una vez que se dio el primer infarto. Y por el otro lado tenemos un infarto blanco, que es la oclusión arterial en tejidos de gran densidad y en la circulación terminal. La circulación terminal es lo que les explicaba, ¿no? Es la parte final de las arterias donde ya no hay otro sitio o otra fuente que alimente ese tejido. Y luego los infartos sépticos, que es cuando la zona de necrosis se coloniza con los microbios, cuando o las vegetaciones cardíacas se embolizan. Ahora, ¿cuáles son los factores que condicionan un infarto? La naturaleza del riego sanguíneo, como les digo, si es colateral o si es de un solo sitio, la velocidad de la oclusión, porque como estábamos viendo antes con lo del trombo, un vaso que se ocluye al instante no va a tener solución, o sea, salvo las quirúrgicas y todo eso, no va a tener solución por el mismo cuerpo. El mismo cuerpo no lo va a poder solucionar. A diferencia de si una zona se va quedando poco a poco con una oclusión, lo que el cuerpo va a hacer ahí es crear vías alternas, no va a crear arterias que salgan de una parte o de otra para que el tejido pueda seguir oxigenándose. Luego, la vulnerabilidad a la hipoxia. No es lo mismo la falta de sangre en el sistema nervioso central o en los fibroblastos del corazón, porque estos fibroblastos, por ejemplo, siguen viviendo hasta horas después del infarto, a diferencia del sistema nervioso central, ¿no? Que no puede sobrevivir mucho tiempo sin aire. Y luego el contenido de oxígeno en la sangre, no es lo mismo, ¿no? Que tanto oxígeno está llegando por la vía. Luego, ya, acá vamos a tener el shock, vamos a tener el shock cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el neurogénico y el anafiláctico. El shock cardiogénico se debe a bajo gasto cardíaco secundario a la insuficiencia de la bomba miocárdica. Puede verse a lesiones miocárdicas intrínsecas, arritmias ventriculares, compresión extrínseca y obstrucciones del tracto de salida. Es decir, no está llegando la suficiente sangre debido al corazón, porque el corazón no está funcionando bien por alguna razón. Luego, shock hipovolémico es secundario a un bajo gasto cardíaco por una pérdida de sangre o volumen plasmático. Secundario a hemorragia o pérdida de líquido por quemadura grave, es decir, el tejido no tiene la suficiente sangre, pero porque no hay suficiente contenido, o sea, no hay suficiente sangre para alimentarlo, porque se está perdiendo. Luego vamos a tener un shock séptico que se va a activar por las infecciones microbianas y se va a asociar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, además de por microbios. El síndrome puede desencadenarse por quemaduras, traumatismos y o pancreatitis. Esto provoca vasodilatación arterial, extravasación vascular y acumulación de sangre venosa. No está llegando la sangre, pero justamente por un sistema inflamatorio, ¿no? Porque como les digo, hay una extravasación vascular, la vasodilatación arterial y la acumulación de sangre venosa. Luego, el shock neurogénico, que es el resultado de lesiones agudas en el cerebro médula espinal causando vasodilatación generalizada. Y por último, el shock anafiláctico, que va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1 con vasodilatación aguda y redistribución de sangre periférica. Ahora, eso es las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel del pulmón vamos a tener una alteración o como la hipoxemia, incremento de la permeabilidad capilar, edema, síndrome respiratorio agudo e insuficiencia respiratoria. En el riñón, una isquemia, necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda, una oligoanuria, azoemia. A nivel del cerebro, una encefalopatía, una neuropatía y a nivel del corazón una disfunción ventricular y o caída del gasto cardíaco. Ahora, el shock va a tener tres estadios, un estadio no progresivo inicial, un estadio progresivo y un estadio irreversible. El no progresivo inicial es el durante en el que se activan mecanismos compensadores reflejos que mantienen la perfusión de los órganos vitales.
Por ejemplo, en el caso de un shock hipovolémico, lo que lo solucionaría, entre comillas, sería el aumento del sistema renina-angiotensina, ¿no? Porque incrementaría el nivel del volumen sanguíneo. Luego, el estadio progresivo va a ser caracterizado por hipoperfusión tisular y aparición de deterioro circulatorio y desequilibrios metabólicos, incluida la acidosis. Y por último, el estado irreversible, en la que las lesiones celulares y tisulares son tan graves que la supervivencia es imposible, aunque se corrijan las alteraciones hemodinámicas. Ya chicos, entonces, acá está la bibliografía, es la mayoría del libro. También he sacado partes de su teoría, pero creo que para Pato es importante que vean ambos porque no solo el libro ofrece una explicación más detallada, sino porque les va a enseñar más cosas, ¿no? Y cosas que como ya les he explicado suelen preguntar. Entonces, ¿alguna duda de todo el tema en general? ¿De alguna parte? ¿Algo que no se acuerden bien? A ver, les voy a preguntar entonces de esa última parte para ver si todo bien. Oh, y Yari, ¿cuál es la diferencia entre un infarto rojo y un infarto blanco? En uno había oclusión venosa, que era la Ujú. roja, y la otra es arterial, que es la blanca. Claro, también está bien. Acuérdese que en el infarto rojo también se puede dar en tejidos de doble circulación, mientras que el blanco en tejidos con circulación terminal. Am, Flavio, ¿cuál es la diferencia entre un shock cardiogénico y un shock hipovolémico? Ya, tengo entendido que el cardiogénico es debido a un bajo gasto cardíaco y el hipovolémico es secundario a esto y además es debido a la pérdida de sangre o de plasma. Claro, un shock cardiogénico va a ser porque no funciona correctamente el corazón y no llega la sangre al cuerpo, al resto del cuerpo, porque justamente el corazón, que es la bomba, no le está pudiendo mandar a todo el cuerpo. Y el hipovolémico es secundario, un bajo gasto cardíaco, ¿no? O sea, por la pérdida de líquido. Ya, Flavia, ¿cuáles son los tres estadios de un shock? Ya, está la fase no inicial, que es la no progresiva, y la fase progresiva, que ya es cuando avanza y hay hipoxia, creo. Y el último era la irreversible, pues ya que ya no hay esperanza. Sí, justamente. Acuérdate, el progresivo tenemos, por ejemplo, la acidosis, en el no progresivo inicial los mecanismos reflejos y el irreversible que ya no se puede revertir. De chicos, entonces, esperen, dejo de grabar.